Atención Colombia, el Congreso de la República ha hundido en la noche de este miércoles la reforma tributaria presentada por el gobierno de Gustavo Petro. Las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes negaron el proyecto de ley de financiamiento que buscaba recoger más de 12 billones de pesos para complementar el déficit del presupuesto del 2025. Con esta decisión, el ministro de Hacienda, en cabeza de Diego Guevara, tendrá que ajustar el monto que el gobierno podrá destinar para el funcionamiento del Estado en un año preelectoral clave, ¿no? Es decir, aquí el Congreso quiere ahogar el gobierno de Petro para decir, si ven, señores, el gobierno de Petro no está cumpliendo, no tiene plata para los programas ni nada, pero porque el mismo Congreso lo ahorca, ¿no? El proyecto iniciaba este miércoles su trámite, tras una semana de tardanza por la dificultad de lograr una ponencia que recogiera votos adicionales a las bancadas del gobierno que no tienen mayoría en ninguna de las 4 comisiones económicas, las terceras y las cuartas del Senado y la Cámara, ¿no? Los apoyos ni siquiera se lograron con una reducción en la ambición del proyecto, que bajó la meta del recaudo a 9.8 billones de pesos, lo que obligaba a recortar el monto de gastos para el próximo año. Ahora la reducción será mayor. De acuerdo con la Planeación Nacional, esta decisión afectará el presupuesto de inversión de 26 sectores y de 86 entidades del Estado, señores. Apretarnos el cinturón porque el Congreso no quiso aprobar esto y esto va a perjudicar al pueblo. Al retraso de la presentación de la ponencia se sumaba que bastaba con que una sola de las comisiones votara en contra para que la reforma se hundiera, como ya había ocurrido hace unos meses cuando no aprobaron el presupuesto del 2025 presentado por el gobierno. Pero el resultado de este miércoles fue todavía peor que en aquella ocasión. La mayoría de las 4 comisiones apoyaron una ponencia del Centro Democrático para archivar el proyecto de ley. Ni siquiera se pudieron discutir los detalles del proyecto. Ahí ven quién estuvo detrás de esto. Cambio Radical y Centro Democrático. Además, el señor Miguel Uribe Turbay. ¿Cómo les parece, no? Definitivamente se cae esta reforma, pero vamos a ver cuál fue la reacción del presidente Petro. Algo muy breve en una frase de un solo renglón. El hundimiento de la ley de financiamiento es un golpe al pueblo colombiano. ¿Qué dijo Miguel Uribe, que fue el que puso la ponencia para archivarla? No, presidente Gustavo Petro. Al pueblo colombiano precisamente lo estamos defendiendo desde el Congreso del daño que ustedes les hacen. Claro, los impuestos como iban para los ricos, esta gente salió a defenderlos, ¿no? Aquí el uribismo inventó de que eran más impuestos para los pobres. La reforma tributaria iba a aumentar el costo de vida, destruir miles de empleos y empeorar la crisis económica. A empeorar, señores, cuando hoy precisamente dijeron que había mejorado la economía del país según la OCDE, ¿no? En unidad paramos esta nefasta reforma hoy. En unidad vamos a barrerlos en el 2026. ¿Ustedes creen esto? Esta gente está en campaña, señores. No quiere que Gustavo Petro se financie para las obras que hay que mejorar para los más humildes, ¿no? Aquí salió Alexander López, director del DNP, a decir, los subsidios a los servicios públicos tendrán consecuencias, subsidios a la compra de vivienda tendrán consecuencias, los subsidios al deporte, a la cultura, serían los programas afectados por el hundimiento de la reforma tributaria. Escuchemos aquí a Alexander López. Bueno, esto es muy grave lo que acaba de pasar aquí en el Congreso el día de hoy, especialmente para las clases medias y para las regiones, los territorios y los municipios que están esperando inversión. Estos recursos del proyecto de ley de financiamiento no eran para el presidente Petro, son justamente recursos de inversión. Con esto afectan los subsidios de servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3. Con esto afectan los subsidios de vivienda para las familias más pobres de Colombia. Con esto afectan los recursos para el deporte. Con esto afectan los recursos para la cultura. La decisión que acaba de tomar la oposición, los partidos de oposición mayoritariamente aquí, es golpear al pueblo colombiano por tratar de golpear a Petro. Finalmente nosotros creemos que así como lo hicieron con el gobierno Santos, con el gobierno Uribe, con el gobierno Duque, donde se aprobaron no solamente una reforma tributaria, sino 2 y 3 reformas tributarias en esos gobiernos, se aprobaron también leyes de financiamiento. En el gobierno del presidente Iván Duque se aprobaron 2. En el gobierno del presidente Santos se aprobó una ley de financiamiento. Y nosotros hemos sido sinceros con el país. Le hemos dicho la verdad de manera permanente. Tuvimos una situación de caída del recaudo, de caída de los ingresos, pero también le hemos cumplido todas las obligaciones que nos dejaron gobiernos anteriores. Estamos pagando 156 billones en nuestro gobierno de compromisos de deuda, de vigencias futuras y obligaciones que dejaron gobiernos anteriores. Hemos cumplido a cabalidad la regla fiscal. De hecho, hoy somos el 6º país de la OCDE de mejor manejo en la economía. Hemos logrado un crecimiento de la economía en el país en este momento que supera el 2%. Hemos logrado reducir la inflación en Colombia. Las tasas de desempleo también las hemos logrado reducir. Hemos tenido un manejo de la economía serio. Hemos tenido un manejo
manejo de las finanzas de nuestro país absolutamente pensando en Colombia. Hemos logrado bajar la pobreza, hemos logrado bajar la miseria extrema en nuestro país. Eso significa que hemos sido un gobierno que ha tenido un equilibrio en el manejo de las cifras, en el manejo de la economía de Colombia. Pero esta decisión que toman las comisiones económicas de manera mayoritaria por tratar de golpear a Petro, van a golpear a las clases medias y a los sectores más pobres de Colombia. Pero doctor, usted dice... Es que definitivamente estos uribistas no ven más allá de sus narices, ¿no? Pues frente a esto también Diego Guevara, el nuevo ministro de Hacienda, también se pronunció. Hoy el Congreso ha negado las posibilidades de inversión en el país. Se ha hecho un recorte al presupuesto, señores. Realmente hoy el Congreso ha negado las posibilidades de inversión, hoy el Congreso de la República ha negado los proyectos regionales. Nosotros insistiremos en las posibilidades de inversión. Estamos acá con todo el equipo de alto gobierno, con el doctor también Alexander López, la ministra, el director de la DIAN, diciéndole al país que se han negado las posibilidades de inversión, se ha hecho un recorte al presupuesto. Esto no es un voto en contra del presidente Petro, sino es un voto en contra de las regiones y es un voto en la inversión. Políticamente hablando también hubo personas... Bueno, será un análisis que haremos. Vamos a hacer ya una sesión con todo el alto gobierno que nos acompaña, la ministra de Transporte, el director de la DIAN y el ministro del Interior. Yo quiero también dar la palabra acá a nuestro vocero del gobierno, Alexander López. Pero ministro, antes de eso, ¿qué va a pasar con el presupuesto? Se contaba con este recaudo, ahora no se tendrá. ¿Qué se va a emitir en el decreto? Nosotros haremos un análisis con el presidente, siempre buscando la sostenibilidad y la responsabilidad que tiene este gobierno con la deuda y con todo el manejo prudente de las finanzas. Pero el presidente Petro dijo que la presión de Efraín Saravia nos llevaba con los ojos abiertos hacia el nos llevaba con los ojos abiertos hacia el default. Vamos a hacer... Nosotros hemos tenido un manejo responsable, haremos un análisis profundo con el presidente y con el alto gobierno. Bueno, doctor Alexander. Hasta los mismos periodistas pues confunden los apellidos pensando siempre en Petro, ¿no? Efraín Saravia, hágame el favor. Es que no podemos con este Congreso tan amañado, ¿no? Pues aquí también el ministro Juan Fernando Cristo se pronunció tras el hundimiento de esta reforma o ley de financiamiento. Escuchemos. Pudieron construirlos. Vamos a revisar la situación. Todos sabemos que no hay una coalición establecida como tal desde hace tiempo. Ha venido construyéndose consensos. Aquí no se pudieron construir los consensos entre los distintos partidos. Es absolutamente natural, obviamente, que esto suceda. Sin embargo, yo creo que el avance de la agenda legislativa en las distintas reformas ha sido positivo y habrá que seguir trabajando en diálogo con todos los partidos. Esta es una decisión lamentable de las comisiones económicas, especialmente, vuelvo y digo, porque me parece que los colombianos merecían un debate mucho más amplio y no se permitió ese debate con la decisión. No lo permiten, la hunden y demás. Los que sí celebran es, por ejemplo, el señor Miguel Uribe, que dice: lo logramos, tumbamos la ley de financiamiento y salvamos los bolsillos de los colombianos. ¿De los colombianos o de los más ricos? De estas multinacionales que no pagan un impuesto por extraer recursos naturales ni nada por el estilo. Increíble hasta dónde llega el cinismo de esta gente, ¿no? Defendiendo los intereses de unos privados. Lo logramos, lo logramos. Buenas noticias para los colombianos y sus bolsillos. Tumbamos la reforma tributaria, la ley de financiamiento de este gobierno quería imponer para aumentar el costo de vida, para destruir miles de empleos y para afectar la economía. Esta es una buena noticia en un momento oportuno, donde la economía va mal, donde este gobierno le está haciendo daño a los empresarios, a los emprendedores, donde cada vez hay más incertidumbre y menos inversión. Daños a los empresarios cuando esta ley de financiamiento iba a reducir el impuesto de las pequeñas y medianas empresas. Babosos sí son. Este es un buen mensaje para los mercados, es un buen mensaje para el país, es un mensaje de esperanza. La ponencia negativa de archivo que presentamos fue aprobada por las 4 comisiones económicas, del Senado la tercera y la cuarta, y de la Cámara la tercera y la cuarta. Vamos que se puede y Colombia tiene futuro. Colombia tiene futuro con el uribismo, sí, cómo no. A otro con ese cuento, ¿no? Y adivinen que el señor Efraín Cepeda, que era uno de los que pues supuestamente quería bloquear esta reforma pues de ley de financiamiento, pues le salió el tiro por la culata, porque cuando fue a votar su archivo, el señor se confundió, dijo sí, no, y terminó pues votando a favor de esta ley de financiamiento, ¿no? La disculpa de que estaba en el baño y no sabía qué votaba. Increíble, ¿no? Votó a favor de la ley de financiamiento, señores, y después dijo que se confundió, ¿no? Lógicamente, la extrema derecha lo está crucificando porque están diciendo cuánto les pagó el gobierno nacional para que votara a favor, ¿no? Y des en cuenta sus disculpas. 174 dice que las votaciones son individuales. Usted puede reabrir una o pedir el cambio del voto por error, como continuamente se hace en comisiones. Nuestro voto era negativo a la reforma, o sea, sí al archivo. Entonces, porque en el partido
conservador estábamos votando, íbamos a esperar en un momento dado la del gobierno para votarla negativamente. La de archivo, pues por supuesto entonces pedir o que se reabra individualmente o que se acepte el cambio del voto. Yo he estado en contra de la ley de financiamiento, la íbamos a hundir de todas maneras, de manera que yo cambio mi voto al sí. Y no lo pudo cambiar, entonces lógicamente quedó como que quería la reforma, ¿no? Pues aquí le dicen, por mión, ¿no? Por irse al baño. Senador Efraín Cepeda señala que por estar en el baño se equivocó y votó negativamente en la ponencia de archivo del proyecto, pero que él, Juan Carlos Garcés y Juan Diego Echavarría dejaron constancia de que su intención era hundir la reforma tributaria y no respaldarla, pese a que votaron negativamente la ponencia de archivo del proyecto. Los tres salieron junticos a una chichiligencia parlamentaria. Hágame el favor. En la comisión tercera, incluso yo salí del baño en ese momento, y pues teníamos la convicción de que íbamos a votar negativamente la proposición del informe de ponencia del gobierno nacional. Ese estaba cantado nuestro voto negativo. Primero nunca pensamos que las cuatro comisiones iban a aceptar el archivo. Y esperábamos era votar la del gobierno. Teníamos más ganas de decirle que no al gobierno. Pero finalmente por eso aclaramos nuestro voto, finalmente cambiamos nuestro voto, en el sentido de que va en la dirección de lo que hemos venido expresando públicamente, que nuestro voto sería negativo, que una reforma tributaria hoy es nociva para los colombianos, que el gobierno tiene sin ejecutar más de 100 billones de pesos en las arcas, y poner un gravamen hoy sería un efecto adverso en el recaudo. ¿Pero por qué no alcanzó a cambiar su voto, presidente? Si igual la votación lo pedimos, pero dejamos esa constancia, es decir, claramente. Por eso pedimos la reapertura. No, pedimos fue la reapertura. Es decir, cuando usted llega, doctor, vota negativamente la de archivo, lo que usted pensó que de pronto eso iba a pasar y usted iba a votar la positiva negativa. Me ha interpretado correctamente. Entonces ahí lo tienen, ¿no? Pues aquí le dicen al señor, este hijo de tantas aprendió al parecer al cerdo Duque con lo de Odebrecht en Brasil. Se fue para el baño a hacer del cuerpo mientras se repartían las ganancias y el chulavita Cepeda hizo lo mismo para disimular lo que todos ya sabíamos. Estaba con toda para sabotear y hundir la ley. Todo un honorable parlamentario. ¿Qué tal esto, no? Pues desen cuenta que aquí Inti Asprilla lo desenmascara, cuando Efraín Cepeda no tenía problemas en votar a ciegas, ¿no? El presidente del Senado, Efraín Cepeda, dice que no votará a ciegas el presupuesto general de la Nación. Según su propio razonamiento, el presidente Efraín Cepeda estaba absolutamente ciego cuando Iván Duque era presidente de este país. Ya les cuento. Resulta que cuando Iván Duque estaba comenzando su gobierno, Efraín Cepeda, que también era senador por aquel entonces y ya lleva acá más de 30 años, votó favorablemente el presupuesto el 17 de octubre de 2018. Un presupuesto que tenía una desfinanciación de 14 billones de pesos y que en aquel entonces se aprobó bajo el supuesto que se aprobaría después una ley de financiamiento. Llevo discutiendo presupuestos generales de la Nación 26 años, señor presidente. Ponente en casi todas. Y en casi todos se presenta la misma tragedia. La plata no alcanza. Y nos toca en las comisiones económicas y nos corresponde a los ponentes ser imaginativos. ¿Saben cuándo se presentó esa ley de financiamiento? El 31 de octubre. Vamos a analizar la actuación de Cepeda. Con esta frase, no votaré a ciegas el presupuesto, ya lleva más de 10 titulares en los principales medios de este país y todos los días lo ponen. El presidente del Senado dice que no votará a ciegas. ¿Qué ha hecho el gobierno de Gustavo Petro? Se presentó el presupuesto y se presentó y ya se radicó una ley de financiamiento para que sea discutida. Cuando Iván Duque era presidente, se aprobó el presupuesto sin que se hubiera presentado la ley de financiamiento. Se presentó 14 días después de la aprobación final del presupuesto. Así que el senador Efraín Cepeda, según su propio dicho, estaba absolutamente ciego cuando Iván Duque era presidente. Y este no es el problema, que quiera votar negativamente el presupuesto. El problema es los discursos mentirosos y falaces que son reproducidos por varios medios de comunicación y que tienden a engañar a la ciudadanía. Y la ñapa, Cepeda, quien dice que no se pueden aprobar presupuestos sujetos a leyes de financiamiento y que por consiguiente no deberían haber leyes de financiamiento, cuando Iván Duque había logrado aprobar un presupuesto desfinanciado y después se presentó una ley de financiamiento, estaba muy contento presentando proposiciones para recaudar, según él, 3 billones de pesos. Pero hay otra propuesta firmada por la bancada conservadora que hemos denominado impuesto extraordinario de financiamiento, que miren, que es un impuesto de carácter temporal y óigase bien, voluntario. Ahí está pintado Efraín Cepeda, toda una joyita, ¿no? Y uno no entiende cómo este personaje lleva 30 años en el Congreso. ¿Quién lo vota, señores? ¿Cómo se mantienen tanto tiempo en el Congreso? ¿Jubinao podrá? ¿Polo Polo podrá?
el señor Riascos podrá, que resultó ser un traicionero. Pues el señor aquí, Alexander López, director de Planeación Nacional, lanzó una advertencia. Con esta decisión, señor presidente del Congreso, Efraín Cepeda, es absolutamente imposible poder financiar los recursos del gobierno a la empresa Aire, ¿no? La que maneja la energía en la costa. Y quiero referirme específicamente, con esta decisión, y ojalá estuviese el presidente del Congreso, con esta decisión, señor presidente del Congreso, senador Efraín Cepeda, es absolutamente imposible poder financiar con recursos del gobierno nacional la empresa Aire, que presta servicios de manera deficiente, en decisión que tomó inclusive este Congreso en cabeza del presidente Fincho Cepeda y una gran mayoría de la bancada costeña en su momento con el gobierno del presidente Iván Duque. Va a ser absolutamente imposible sostener las tarifas de servicios públicos para los usuarios de estos 4 departamentos en los servicios que presta la empresa Aire. Y muy interesante que vamos a dar este debate en la región Caribe con el presidente Fincho, qué efectos tiene esta decisión, porque esta decisión tiene efectos estrictamente sociales supremamente graves. Por todos los campos, señores, se va a presentar problemas con esta cancelación. Y claro, María Fernanda Cabal salió diciendo, ¿qué tal el gobierno Petro? Haciendo lo último que saben hacer, amenazar si no les dan la razón. Dicen que usarán la Constitución para hacer lo que se les venga en gana. Inténtelo, estamos listos para demandar cualquier arbitrariedad que pretendan. Ah, ¿cómo les parece? Pues aquí les manda un ultimátum el presidente del DNP. Particular o beneficiar los intereses de un presidente. La ley de financiamiento es producto de una situación económica compleja en términos de ingresos, en términos de cumplimiento de una regla fiscal que la hemos sostenido a pesar de las grandes dificultades. Pero esta decisión que ha tomado las comisiones económicas es supremamente grave. Pone al país en una situación económica absolutamente compleja y nos llevará naturalmente a tomar decisiones en el marco de la ley y en el marco de la Constitución. Este daño o esta decisión que acaban de tomar de manera concreta no afecta al presidente Petro, no afecta a nuestro gobierno. Esta decisión que ustedes tomaron es una decisión absolutamente irresponsable. Afecta a los derechos del pueblo particular. Afecta a los derechos del pueblo colombiano. Ya ven que Germán Vargas Lleras celebra esto, ¿no? Cristiana Sepultura le acaban de dar las comisiones económicas del Congreso de la República a la inconveniente reforma tributaria presentada por el gobierno Petro. Gran mensaje para el sector productivo del país, para miles de colombianos que ya no tendrán que trasladar su residencia fiscal al exterior. Estupendo mensaje para los micro, medianos y grandes empresarios. Felicitaciones a los parlamentarios de Cambio Radical que fueron decisivos y a las demás colectividades que propiciaron el archivo de este esperpento, ¿no? Incomprensible el voto de Fincho Cepeda, quien lo creyera, ¿no? Fincho Cepeda, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo les parece? Y pues acá también están las críticas. Esos son los congresistas del Cambio Radical que votaron para hundir la ley de financiamiento. Quieren que el Estado entre en déficit y así conseguir que el progresismo pierda las elecciones del 2026. Si el progresismo pierde, ellos retoman el poder y seguirán, adivinen qué, robando, señores, ¿no? También Miguel Uribe puso la fotico acá y dice: sí se puede, unidos tumbamos la reforma tributaria de Petro y unidos vamos a sacarlos en el 2026. Y miren quién está en la parte central, el señor Paulino Riascos, ¿no? Que se presentó con el pacto histórico y resultó unido a la extrema derecha. Un falso más, ¿no? Y pues aquí varios ministros dijeron unas cuantas verdades. Iván Velázquez, por ejemplo, ministro de Defensa, dice: el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso tendrá consecuencias directas en las capacidades de la fuerza pública, como la reducción del presupuesto destinado al mantenimiento de las flotas y aeronaves, impactando la operatividad naval, fluvial, aérea y terrestre, ¿no? También aquí Andrés Camacho dijo lo siguiente, ministro de Minas, ¿no? Han hundido la ley de financiamiento, la posibilidad de asumir la deuda de opción tarifaria. El Congreso propina duro golpe a los usuarios de energía en Colombia, especialmente la del Caribe. Ahí lo tienen, señores. La ministra también, Yesenia Olaya, dice lo siguiente: ¿qué negaron con el hundimiento de la ley de financiamiento? Primero, reducir el impuesto de renta a las empresas bajando del 35 al 30%. Era un beneficio para las empresas. Segundo, estimular el turismo en municipios en menos de 200.000 habitantes. Tercero, autorizar que la nación asuma la deuda de opción tarifaria. Cuarto, extender la exención del IVA para la reposición del vehículo de carga. Quinto, estimular la transición energética con energía solar en comunidades energéticas y techos solares. Sexto, establecer beneficios tributarios reduciendo sanciones e intereses de distintos impuestos y multas. Duro golpe para la reactivación económica del país, que iba bien, pero que con esto pues la deja
en serios problemas, ¿no? Y dense en cuenta cómo celebran. Alejo del Toro dice lo siguiente: tumba la ley de financiamiento y ahí están los congresistas vestidos de Armani y corbata celebrando que le quitaron recursos de inversión a las regiones, que de un plumazo desaparecieron acueductos, plazas de mercado y escuelas. Así celebran el hambre del pueblo. Pero ese pueblo no olvida. No olviden, colombianos, quienes los apretaron. La Catherine Miranda ahí celebrando, feliz. Traicioneros, sí, señores. Ahí los tienen y ustedes juzgarán el día mañana y el día que les den el voto. Por otro lado, resulta que Germán Vargas Lleras también tiene un infiltrado allá en el Congreso y lo denunció La Silla Vacía. Resulta que dice: Germán Vargas Lleras tiene un asesor que vigila a los congresistas de Cambio Radical para contener cualquier intento de apoyo a las reformas del gobierno. En los ojos y la voz del jefe del partido en el Capitolio genera mucha incomodidad en la bancada. ¿Cómo les parece, señores? Y ahí está el espía en el Congreso para vigilar a sus congresistas. Por eso es que estamos jodidos con esta gente que quiere recuperar el poder a toda costa y contener cualquier apoyo diferente al de ellos, ¿no? Pues Alejo Vergel dice frente a esto: hundieron la ley de financiamiento con el cuento que afectará a los pobres. Pura miércoles, solo afectaba a los poderes económicos del país, a los más ricos, a las megaempresas extractivistas, por ejemplo. Que el país conozca a los congresistas que defienden el bolsillo de sus amigos mega ricos y empresas que los financian. No dejaron que se usaran los recursos para invertir en garantizar los derechos fundamentales de los colombianos de a pie, ¿no? Ahí están pintados, señores. Estos congresistas no valen la pena. No entendemos cómo siguen reeligiéndose cada año tras año. Colombianos, entonces hasta acá este video. Por favor, compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.